Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro curso de... Abre la puerta, mamá Milena. De Proyecto Integrador 1. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que es la unidad número 4, denominada Revisión y aceptación de la ejecución del proyecto. Dentro de esta cuarta unidad, en esta tarde vamos a estar estudiando nuestro tema 4.1, nuestro primer tema correspondiente al proceso de la gestión de riesgos en el proyecto. Vamos a iniciar entonces con nuestro contenido. Debemos recordar que, tal como hemos hablado ya en repetidas ocasiones, para el éxito de la gestión de un proyecto es necesario tomar en cuenta desde el principio lo que son sus riesgos, ya que es imprescindible, ahora sí se cerró, Milena, que estos sean identificados en forma temprana, resultando fundamental entonces que este proceso de... Ponle el zapato, que este proceso de identificación de riesgos se realice antes de comprometer lo que es el alcance, la fecha de entrega y el presupuesto del proyecto. Vean que no podemos arriesgarnos, como dirían por allí, a plantearle estos valores a nuestros clientes sin antes haber analizado bien los riesgos que se pueden presentar. Entonces, esto nos lleva a pensar entonces en lo que es la identificación de riesgos. Vean que cuando estamos realizando este proceso, una vez iniciado, debemos crear lo que son planes de respuesta para cada uno de los riesgos detectados, contemplados en la planificación, a través de cambios de alcance en las actividades, modificación de procesos de trabajo, inclusión de holgura y reservas de presupuesto, así como también a las decisiones relacionadas con la incorporación de personal con mayor experiencia o subcontratación de terceros. Todos estos son elementos que debemos estar pendientes una vez que hayamos identificado los riesgos. Esto implica entonces que la gestión de riesgos de un proyecto no concluye cuando se ha terminado la planificación inicial, ni cuando se han identificado los primeros riesgos y se le han comunicado a los responsables, sino que la misma debe continuar durante lo que es toda la ejecución del proyecto, por medio del seguimiento continuo de los riesgos y la implementación de planes de respuesta en caso de que estos se materialicen. Mira, muchachos, imagínense esto. Nosotros no vivimos en una sociedad o en un mundo donde existe en todo elemento la incertidumbre. Dicha incertidumbre va a afectar inclusive a nuestros proyectos de desarrollo de software, y esa incertidumbre está profundamente vinculada con lo que son los riesgos del sistema. Nosotros deberíamos al principio, antes de comenzar a trabajar en nuestro proyecto, establecer con claridad cuáles son aquellos riesgos que van a afectar a nuestro proyecto, pero no podemos limitarnos con eso.
No podemos simplemente decir, mira, ya conozco mis riesgos, les creé planes, ya les asigné responsables, ya me olvido de ese proceso. No, porque en cualquier momento, por cualquier tipo de situación, como por ejemplo cambios en el entorno, cambios internos de la empresa, etcétera, pueden surgir nuevos riesgos o pueden modificarse los existentes. Es por ello haciendo bulla. Es por ello que debemos procurar el mantenernos vigilantes a este respecto. Para así poder evitar los posibles efectos negativos que nuevos riesgos o modificaciones de los planteados puedan generar en nuestro proyecto. Entonces, por eso es que el seguimiento continuo de los riesgos durante el proyecto es fundamental. Vean que ahora hablaríamos un poco acerca de los procesos de seguimiento de riesgos. Allí tenemos una serie de elementos que están vinculados con lo que sería el seguimiento de riesgo. En primer lugar, debemos monitorizar lo que es la implementación de los planes de respuesta que hemos establecido. De nada nos vale crear excelentes planes de respuesta capaces de resolver cualquier problema que se presente con todas las características, con toda la información requerida para la solución de las situaciones de riesgo, si no los comunicamos a las personas encargadas de realizar su seguimiento, si no los ponemos en práctica cuando de verdad sean necesarios. Ajá. Entonces ese sería el primer factor que debemos tomar en cuenta. El vigilar que esos planes sean aplicados en el momento que sean requeridos y que sean aplicados tal como fueron elaborados. En segundo lugar, tenemos lo que es el seguimiento de los riesgos identificados. Nosotros detectamos una serie de riesgos y a medida que los vamos detectando, podemos realizar lo que debemos realizar lo que es la vigilancia de ellos. Si sabemos que podemos tener una falla debido a un factor A, debemos estar pendientes de vigilar dicho factor. Por otro lado, nosotros también debemos hacer el control de los riesgos residuales. Recuerden que muchas veces cuando solucionamos un problema podemos crear otro menor. Por ejemplo, el riesgo de incendio, que es un riesgo, digamos que de alta criticidad, se soluciona mediante el uso de alarmas, extintores y otros dispositivos similares, donde esto nos hace que aparezca un nuevo riesgo residual, que es mucho menor su impacto en el sistema, pero que también debemos manejar. Ese riesgo residual sería, por ejemplo, tener que vigilar que lo que son los detectores de humo y los extintores de incendio funcionen correctamente, porque si no funcionan sería otro riesgo que estaríamos añadiendo a nuestro sistema. Entonces, generalmente cada solución a un riesgo identificado puede implicar lo que es un riesgo residual, el cual corresponde a el caso de falla de la solución planteada.
debemos también estar pendientes de identificar nuevos riesgos. Recuerden que, como ya dijimos, en cualquier momento puede suceder que surjan nuevos problemas potenciales. Eso es lo que es un riesgo, un problema potencial que aún no se ha activado, pero que es posible que en algún momento lo haga. Finalmente, debemos evaluar lo que es la efectividad de los planes de respuesta al riesgo. Si nosotros hemos hecho correctamente nuestro proceso y hemos aplicado nuestros planes de riesgo, también debemos validar qué tan acorde es el resultado de la aplicación de dichos planes de respuesta a lo que es el manejo de los riesgos. Para lograr todo esto de lo que estamos hablando, es fundamental tener algún tipo de guía, algún tipo de modelo que nos sirva para realizar dicha actividad. En nuestro caso, vamos a fundamentarnos en lo que es el modelo del PMBOK para nuestro trabajo en cuanto a lo que es la gestión de riesgos. Un segundito, se me descuadra aquí un poquito la grabación. Déjeme para poder tener mi grabación completa. Así, ahora sí. Continuamos entonces. Vean que existe a nivel internacional una organización denominada Instituto de la Gestión de Proyectos, Project Management Institute, el cual nos permite o nos brinda las guías para lo que es la gestión de nuestros proyectos de toda clase, muy especialmente de los relacionados con desarrollo de software. Esta organización describe en amplio detalle los procesos requeridos para lo que es la gestión de riesgos en los proyectos. Veamos entonces las características generales planteadas por ellos para lo que es el seguimiento de riesgos. En primer lugar, vean que en la etapa, ellos alegan que en la etapa de planificación previa debemos iniciar lo que es el seguimiento de los riesgos, debiendo realizar adecuadamente los procesos de identificación, análisis de riesgos y creación de planes de respuesta. Entonces, como pueden ver, ellos dicen que el proyecto inicia y ya tenemos la posibilidad de que pueda estar existiendo algún tipo de riesgo. Esto nos va a incluir entonces los siguientes elementos. Cuando hablamos de lo que es la planificación previa, aquí está, debemos en primer lugar planificar cómo se realizará la gestión de los riesgos. En segundo lugar, identificar los riesgos en esta etapa temprana de planificación. No debemos esperar hasta que el proyecto haya avanzado. Los riesgos deben identificarse, detectarse en el mayor grado posible al inicio del proyecto. En tercer lugar, debemos crear lo que es un registro de riesgos, un documento que nos permita mantener la información referente a los diferentes riesgos, sus planes de respuesta y la evaluación en cuanto a la efectividad de esto como mínimo. Vean que ellos plantean que los riesgos requieren de una evaluación cualitativa a través de lo que son el uso de probabilidades y el análisis de impacto. Y en caso de que sea necesario, puede plantearse también una evaluación de tipo cuantitativa,
pero muchas veces los riesgos no son tan, digamos que tan medibles, tan llevaderos a lo que son términos numéricos, sino que se trabaja más comúnmente en términos cualitativos que luego se convierten a formas cuantitativas para poder hacer nuestro análisis de la efectividad. Lo siguiente que debemos tomar en cuenta es la planeación de la respuesta al riesgo, lo cual incluye el determinar la respuesta en sí, las cuales tenemos entre otras evadir, mitigar, transferir o aceptar, y la asignación de responsables. Finalmente, hacemos lo que es el registro de toda la información en el archivo de riesgos del proyecto que ya hemos definido. Entonces, como pueden ver, es un proceso laborioso, pero necesario para la gestión adecuada de los riesgos. Vean entonces que cuando hablamos de planes de respuesta, debemos tomar en consideración ciertos factores importantes que acabamos de nombrar. En el PMBOK hasta la versión 5 se trabaja únicamente con 4 opciones de respuesta: evadir, mitigar, transferir y aceptar. A partir de la versión 6 surge un nuevo tipo de respuesta que es denominada escalar y que la vamos a ver un poco más adelante. En primer lugar, lo que vamos a pensar es que cuando creamos los planes de riesgo, de respuesta al riesgo, debemos primeramente determinar qué tipo de respuesta le vamos a dar a cada riesgo. No todos los riesgos se van a manejar de la misma forma. Luego de esto, asignamos los diversos responsables. Ahora bien, ¿qué significan estos términos? En primer lugar, vamos con el que sería evadir o evitar. Este consiste en eliminar la amenaza, eliminando para ello la causa, es decir, la vulnerabilidad que pueda estar presente en el sistema. Dicha estrategia se utiliza principalmente para riesgos críticos. Para poder utilizarla, se debe identificar previamente el riesgo en la fase inicial del proyecto. De lo contrario, es complicada su aplicación, ya que cualquier cambio en una etapa posterior del proyecto resulta muy costoso. Es decir, esta primera estrategia para el tratamiento de los riesgos lo que implica es el evitar que se produzcan, el eliminar las vulnerabilidades para que las amenazas no puedan materializarse en fallas. Esta es una estrategia bastante predictiva, la cual implica un buen conocimiento del sistema desde el principio. La segunda clase de respuesta que tenemos es la de mitigar. Sí, aunque sea que voy a esperar un rato, está muy tranquilo. Es la de mitigar, la cual consiste en lo siguiente: en disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto que éste pueda producir. No es que el riesgo no se vaya a materializar, como en el caso anterior, que se trataba de cortarlo de raíz para que no se produzca, sino que cuando se produzca estemos preparados para enfrentarlo. Es como decir, imaginemos que hay situaciones donde nosotros no podemos controlar que ocurra o no. Por ejemplo, vamos a hallarlo un caso normal, la lluvia. Nosotros viendo que el clima está nublado, etcétera, no podemos decir no va a llover, pero sí podemos prepararnos con nuestro paraguas y otros implementos para en caso de que llueva, estar protegidos. Lo mismo pasa con los proyectos.
hay ciertos riesgos que no se pueden evitar en su totalidad, pero que sí se puede, por ejemplo, el riesgo de ciertos ataques de intrusos, de ciertas cuestiones, pero que sí se pueden tener, o el riesgo, supongamos, de que la base de datos, el computador falle en algún momento. Pero sí se pueden tener planes de contingencia tales que cuando se produzca dicha falla, el efecto sobre el sistema sea mínimo. Entonces, el primero, recuerden, evitar; el segundo, mitigar. ¿Qué pasó con la bolsa que no lo pudiste arreglar? No había aceite. El tercer tipo de riesgo se denomina transferir. ¿Qué es lo que abarca este riesgo? Este riesgo consiste en trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. ¿Qué significa esto? Supongamos que, vamos a agarrar aquí el lapicito de una vez, que me va a hacer falta. Supongamos que este es nuestro proyecto, el cual está conformado por una serie de subproyectos o áreas. Se presenta un riesgo en el área número 1, el cual esta área es incapaz de solucionar porque no tiene las características adecuadas o lo que sea, pero los del área 2 sí pueden resolverlo. Les pasamos ese riesgo a otra área para que se encarguen. Les transferimos el riesgo. Esto se da entre pares de iguales, es decir, entre elementos internos del proyecto, por lo general del mismo nivel o de nivel cercano. No es en ningún momento afectado algún elemento externo. Es importante tener en cuenta que con esta respuesta no se está eliminando el riesgo realmente. Lo que estamos haciendo es pasárselo a un tercero la responsabilidad de gestionarlo, el cual debería estar más capacitado para ello que nosotros. Es una estrategia sumamente colaborativa que implica compartir riesgos cada vez que sea necesario. Es decir, este personaje A le pasa sus riesgos al personaje B, que puede manejarlos mejor. Vean que aquí son rojo, que es crítico, y cuando llegan al personaje B ya son verde, que es más manejable. Resulta ser que posteriormente el personaje B tiene otra situación donde debe transferirle algún riesgo al personaje A. Esto se debe mayormente a la característica de integración que tienen los desarrollos de software. Aquí está, esto es lo que estábamos hablando. Vean que cuando estamos hablando de transferir lo que es la responsabilidad de gestión del riesgo, tenemos nosotros y otra persona. Yo le delego ciertos riesgos a esa otra persona, se los transfiero, y la otra persona me va a transferir en su momento ciertos procesos a mí para que me haga cargo ciertos riesgos. Eso es lo que se trata esta tercera metodología de gestión del riesgo. El método número 4 es el de aceptar. En esta respuesta, lo que hace es asumir las consecuencias del riesgo, por lo que no se realiza ninguna operación para gestionarlo. Esto puede suponer una aceptación activa, que consiste en dejar establecida una política de actuación en el caso que el riesgo se materialice, o una aceptación pasiva, que consiste en no hacer nada ante el riesgo identificado, sino simplemente vemos cómo se resuelve cuando se presente. Esta respuesta solo se utiliza cuando el riesgo no es crítico. Por ejemplo, un riesgo normalmente que se acepta son las caídas de internet o cortes del servicio eléctrico de manera imprevista. Nosotros no podemos hacer muchas veces nada para poder prevenir este riesgo,
de que se nos caiga el internet cuando estemos haciendo un trabajo, terminamos aceptándolo y simplemente esperando un poco a que la señal vuelva. Entonces vea que es, digamos que una de las peores maneras de manejar un riesgo, pero en ciertos casos donde no podemos tener el control, no podemos hacer otra cosa respecto al mismo, no nos queda sino aceptarlo, asumir las consecuencias y continuar adelante. Ya ustedes están acostumbrados a este tipo de aceptación de los riesgos, por ejemplo, en estas clases virtuales. Más de una vez se cae el internet cuando estamos en plena clase y bueno, es un riesgo que ya fue identificado, pero que no podemos solucionarlo de alguna manera, ya que dependemos de un ente externo que nos provee el servicio. En cuanto a esto, la misma oficina de aquí tenemos que la clave del éxito es aprender de los fracasos. Debemos procurar que cuando se materializa un riesgo, tomar la información que éste genera como una forma de aprendizaje para nuestro crecimiento, tanto personal como del proyecto, del equipo de trabajo y de la empresa en sí. La misma oficina PMI ofrece lo que es ciertos formatos para lo que es la gestión de riesgos. Ella tiene un listado de riesgos bastante amplio. Esta es solamente una de las primeras de las 3 o 4 pantallas que me abarcaría colocarlo completo. No lo voy a colocar completo, lo pueden buscar en internet porque ¿cómo se llama esto? Porque no lo vamos a trabajar en sí directamente. Y ahí hay muchísima información de tipo técnico que pueden revisar directamente en la página del PMI, de la Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces vamos a continuar.